Cae el Negro Lobo. En el lapso de 16 meses, septiembre 2013 enero 2015, la tortilla se le volteó a los dueños del reinado narco en Honduras. La presión se hizo más intensa a partir del segundo semestre de 2014. Antes se dieron capturas de menor cuantía, muchas dentro de ajustes de cuentas o disputas territoriales entre jefes de bandas locales. Las capturas y los golpes decisivos ocurrieron después, en un periodo corto y siguiendo la estrategia diseñada y conducida directamente por instancias y autoridades estadounidenses. Las autoridades locales se limitaban a ejecutar los operativos de campo subordinándose a los gringos. La primera captura tuvo un impacto mediático muy fuerte. Arnoldo el Negro Lobo, un reconocido narcotraficante que había acumulado una enorme fortuna transportando cocaína desde Honduras a Estados Unidos, fue capturado el 27 de marzo de 2014 en una de sus residencias en San Pedro Sula, en un operativo planificado detalladamente por la DEA y ejecutado con personal especializado de la policía y el ejército hondureño. Con Lobo se implementó por primera vez el decreto hondureño de extradición, aprobado 2 años antes, cuando Juan Orlando Hernández fungía como presidente del Congreso Nacional. La extradición se hizo efectiva el 9 de mayo de 2014. Cae el alcalde de Yoro. Otra operación de captura se realizó el 27 de julio de 2014 en contra de Arnaldo Urbina, alcalde del municipio de Yoro, cabecera del departamento de Yoro, quien formaba parte de una banda liderada por los hermanos Urbina y que, a diferencia del modus operandi de tantos capos de la droga, que buscan ganarse a la gente a través de favores, había sembrado el terror en las comunidades, obligando a algunas a abandonar masivamente sus casas y sus sembrados porque requería las tierras para sus operaciones. El alcalde Urbina fue enjuiciado y condenado por posesión ilegal de armas, por negocios ilícitos y otros delitos y actualmente está preso en la cárcel de San Pedro Sula. Caen Chancleta y Don H. La tercera captura ocurrió el 11 de septiembre de 2014 en La Ceiba en contra de Jubin Alexander Suazo Peralta, alias Chancleta, lugarteniente del Negro Lobo, fue el segundo capo extraditado el 28 de octubre de 2014. La cuarta operación de captura se realizó el 7 de octubre de 2014 en contra de Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H., uno de los más exitosos transportistas de droga hacia Estados Unidos, íntimamente vinculado a la banda de los Cachiros. También fue extraditado el 5 de febrero de 2015. Cae la banda de los Valle de Copán. La quinta captura fue sin duda la más sonada y la de mayores repercusiones. Los poderosos hermanos Valle, Miguel Arnulfo, Luis Alonso, José Inocente y su esposa Marlene Amaya Argueta, tenían su base en el departamento de Copán. Primero capturaron a una hermana, Digna Valle, el 20 de julio de 2014, en territorio estadounidense y de inmediato la enjuiciaron y condenaron a prisión en una cárcel de ese país. Después, el 5 de octubre de 2014 capturaron a los 3 hermanos y a la esposa de José Inocente. Todos fueron extraditados. Miguel Arnulfo y Luis Alonso el 18 de diciembre de 2014. José Inocente y su esposa el 23 de enero de 2015. Serán enjuiciados y encarcelados en Estados Unidos. La captura de esta poderosa banda familiar estuvo acompañada de la expropiación de decenas de propiedades y de varios millones de dólares encontrados en sacos enterrados en varias de sus propiedades. Los hermanos Valle, dueños y señores de todos los movimientos narco que se hacían en la frontera entre Honduras y Guatemala, en los departamentos de Copán y Santa Bárbara, ponían y quitaban autoridades y, por sus vínculos con empresarios y banqueros, eran el enlace con los corredores de la droga controlados por los Cachiros. En el proceso que culminó con su captura fueron siendo abandonados por todo mundo. Antes de subirse en el avión que los trasladaría a Estados Unidos, Miguel Arnulfo, el jefe de la banda, amenazó: "Me voy con el archivo y con los nombres de los que nos traicionaron". Pugna entre dos sectores de la policía. Existen versiones de que el operativo de captura de los Valle fue realizado por autoridades hondureñas.
Un sector de las autoridades, el vinculado a oficiales corruptos de la policía y a políticos, funcionarios y empresarios metidos en el negocio de la droga, habría dado la orden de no capturarlos con vida para así borrar huellas, mientras que otro sector de la Policía Nacional, oficiales no ligados directamente a la corrupción, estaba decidido a cumplir con la captura y posterior extradición. Este conflicto habría sido la razón para que el entonces ministro de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, en contubernio con poderosos oficiales de la policía, y siguiendo orientaciones del más alto nivel, despidiera abruptamente al director general de la Policía Nacional, comisionado Ramón Savillón, y a su cúpula de oficiales, sustituyéndola por otro sector, de historial menos limpio. Lavando imagen. El reinado de los cachiros ha llegado a su fin. Javier Rivera Maradiaga, 42 años, y su hermano Leonel, 38 años, junto con su clan, fueron capos poderosísimos por más de una década, superando el promedio de los capos hondureños, que en promedio suelen durar como jefes del narconegocio no más de 5 años. En los últimos 5 años antes de su entrega, Javier Rivera quiso limpiar su imagen codeándose en público con personalidades de la sociedad e invirtiendo públicamente en una amplia gama de negocios. Lo vimos, por ejemplo, en la inauguración de una gasolinera y un centro comercial de su propiedad, sentado a la mesa con Ramón Lobo Sosa, con el diputado Oscar Nájera y un pacto en la hacienda de los Cachiros. Algunos rumores con fuerte fundamento indican que la relación de Javier Rivera con las personalidades de la política se estrechó al afiliarse al Partido Nacional. Sin embargo, el apoyo que daba a alcaldes y diputados de las zonas que controlaba trascendía su afiliación. Aunque su principal compromiso político estuvo con el Partido Nacional, se cuenta que alcaldes de Tecouhe, Trujillo, Zonaguera, Iriona, Sabá, Bonito Oriental, entre otros municipios, le debían, unos más otros menos, algún favor por el respaldo que les daba el Cachiro Mayor para financiar sus campañas proselitistas. Su gran compromiso fue con el Partido Nacional. Se rumora que tras las elecciones primarias de ese partido, celebradas en noviembre de 2012, la pugna entre el ganador, Juan Orlando Hernández, y el perdedor, Ricardo Álvarez, se profundizó a extremos de que Álvarez acusaba de fraude a Hernández, impugnaba los resultados y exigía un recuento voto por voto. Los diversos liderazgos del partido propiciaron diálogos y negociaciones entre ambos, hasta que decidieron un pacto. Juan Orlando Hernández prometía llevar a Álvarez en su fórmula presidencial como primer vicepresidente. Ese pacto, celebrado el 7 de abril de 2013, se habría llevado a cabo, según diversas fuentes, en una de las haciendas de los Cachiros, siendo Javier Rivera el anfitrión y principal financiador del encuentro, en el que abundaron la carne asada y las cervezas. A la sombra de Rivera fumaron la pipa de la paz los dos principales líderes del nacionalismo, quienes desde enero de 2014 son presidente de la República y designado presidencial. Esto termina aquí. El reinado de los Cachiros terminó. Pero sus secuelas se sentirán por mucho tiempo más. Ambos capos están vivos y en la cárcel y ambos están cargados de información hasta los dientes. También están vivos sus principales socios. Todos tienen mucha información, la que nunca antes, como en el actual escenario coyuntural, se convierte en una poderosa arma que puede ser mortal para muchos de los que aún siguen vivos y sin ninguna acusación judicial. Terminó el reinado delictivo de los Cachiros, pero Estados Unidos sigue siendo el país con mayor consumo de drogas del planeta y la droga sigue siendo traficada desde el sur de América hacia Estados Unidos. Y así como a comienzos de los años 90 los capos de la droga abrieron nuevos corredores para el narcotráfico y el territorio hondureño se convirtió desde entonces en el espacio de mayor importancia estratégica para los narcos, no hay duda que nuevos capos sustituirán a los Cachiros para sacarle provecho a lo mucho que han invertido ya en Honduras. Murió el perro. Se acabó la rabia. Se cuenta que autoridades de Estados Unidos aceptan que en esta primera etapa lo que buscaban era solo eso, eliminar, capturar y neutralizar a los principales mafiosos.
Sin embargo, están sobradamente informados los estadounidenses de quiénes son, en la política y en el empresariado hondureño, los socios de estos mafiosos. No quieren eliminar el narconegocio, que les es tan rentable, sino solo capturar a los peores mafiosos. En cualquier caso, falta ver qué relaciones seguirá teniendo Estados Unidos con los honorables personajes que fueron socios de los cachiros. Hasta ahora sus planes y su estrategia, de 2013 a 2015, era impedir la amenaza que los mafiosos, los peores narcos, representaban para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pensarán que muerto ese perro se acaba la rabia. Pero, de verdad ha muerto el perro. Bastará para eliminar la rabia con capturar a unos cuantos de los más conocidos bribones. Tocarán a algunos de sus socios. Si los funcionarios del gobierno de Estados Unidos siguen relacionándose con los políticos, banqueros y empresarios que fueron socios de los cachiros, pretenden desconocer sus vínculos con el crimen organizado, siendo un secreto a voces que están no solo salpicados sino embarrados en negocios ilícitos. Tocarán en su momento a algunos. Porque solo capturaron a un alcalde, el de Lloro, cuando hay firmes sospechas de que muchos otros alcaldes, como el que lo fue de El Paraíso o el de Copán, así como diputados del departamento de Colón, Copán, Santa Bárbara, Lloro, Cortés, entre otros, están comprometidos a fondo con la narcoactividad. Más militarización. Aunque resultaron decisivos en la implantación de la droga y son responsables de la violencia ligada al narcotráfico en Honduras, los cachiros no pasan de ser un capítulo en esta historia. Hoy, de ese árbol caído muchos quieren hacer leña para esconder sus responsabilidades. Unos quieren usarlos como chivos expiatorios y otros como argumento para militarizar aún más la zona del Aguán. Para justificarlo, dicen que con la desaparición de los cachiros ha reaparecido en el Aguán la inestabilidad laboral y, sobre todo, la delincuencia y la descomposición social. La militarización de Honduras es también uno de los ejes del Plan Colombia que Estados Unidos va a aplicar en nuestro país. Serán los mismos. ¿Quiénes sucederán o ya están sucediendo a los cachiros? Habiendo capturado a los principales mafiosos, el gobierno de Estados Unidos parece estar empeñado en pasar a otra etapa, atacar con dólares las causas que han originado la violencia, el crimen organizado y la migración. $1.000 millones al año durante 5 años han anunciado en la Alianza para la Prosperidad para los 3 países del Triángulo Norte. En el caso de Honduras, aliándose con los mismos personajes que aparecen vinculados a la violencia y al crimen organizado. El capítulo que sigue al de los cachiros apenas comienza a escribirse. No hay dudas de que, con otros nombres y otros rostros, los mafiosos resurgirán. Y sus aliados, nombres más nombres menos, seguirán siendo políticos, grandes empresarios y oficiales del ejército y de la policía. Saldrán de la misma cantera con la que el gobierno de Estados Unidos se empecina en construir un escenario diferente para nuestro país.